amigos, ¿qué tal? Un día más ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería. Es cierto, es verdad que no tenemos nuestro decorado habitual que suelen ser nuestras calles, nuestros paisajes, nuestras plazas o nuestro mar. En este caso hemos querido, bueno, pues ofrecerles también otras alternativas también para llevarle, sobre todo, la mejor de la información de nuestro municipio. Ya saben ustedes que en nuestra alquería intentamos viajar en el tiempo y darles lo más masticada posible toda esa información del pasado de nuestro municipio, y hoy por eso hemos querido venirnos a nuestro estudio, como no, como siempre, con don Manuel Domínguez, que es el que, como siempre, nos va a ofrecer todos esos datos curiosos de interés. Y en el día de hoy nos vamos a centrar, en los próximos programas, de nuevo en nuestras calles. Evidentemente hemos paseado por decenas y decenas de ellas, las hemos saboreado, hemos ido viendo cada una de las singularidades de las mismas, así como sus historias, leyendas, anécdotas, etcétera, etcétera. Todavía nos queda mucho por recorrer a pie de calle, nunca mejor dicho, pero hoy queríamos hacerles también un pequeño ejercicio de condensación de toda esa información, porque si bien decimos que hemos estado capítulo a capítulo en cada una de esas calles, hoy queremos traer un capítulo donde condensemos mucha de esa información, casi a modo de resumen, para que ustedes la tengan siempre pues como más a mano. Y de camino, constatar la importancia de las toponimias, de la importancia de las estructuras, de los planos, de toda esa información que tenemos de nuestras calles del pasado, y que lógicamente nos da, pues eso, muchísima información para el presente. Con don Manuel Domínguez, como siempre, que es nuestro cronista oficial, nuestro historiador de confianza. Y don Manuel, podemos empezar precisamente, ya que estamos viendo en el día de hoy esta fantástica presentación, lo importante, ¿no?, de nuestras calles y la información tan importante que nos ofrece incluso a día de hoy. Pues sí, evidentemente, ¿no? Es decir, las calles son un elemento importantísimo en la historia de las ciudades. Es verdad que muchas veces no le damos la importancia que tienen, pero las calles son el sitio donde transcurre nuestra vida, es decir, de nuestra vida actual, pero ha transcurrido la vida de generaciones de motrileños, de gente que ha vivido en la ciudad, que ha transitado por las calles de Motril, que ha vivido en esas calles y que se han impregnado pues, con parte de nuestra historia. Es decir, las calles conforman ese patrimonio inmaterial, muchas veces que no podemos tocar porque están los nombres y cosas así, que no son edificios y que evidentemente tienen una historia larguísima en el devenir del tiempo. Las calles son el sitio donde hemos jugado, hemos ido a nuestra casa, hemos ido a comer, hemos ido a nuestro trabajo, hemos ido a pasear, hemos ido a nuestra pareja. Es decir, imaginaros ese espacio de las ciudades donde ha transitado la generación que vivimos en la actualidad, pero 500 años antes seguían transitando por las mismas calles generaciones de motrileños anteriores. La vida, es decir, la vida cotidiana de generaciones, y eso impregna, evidentemente, a la historia de las ciudades. Por eso las calles y sus nombres están pues muy relacionadas con la historia del conjunto de la ciudad. Podemos estudiar, si queremos, los procesos económicos de la ciudad, los procesos políticos, las guerras, las epidemias, no sé cuánto, la arquitectura. Podemos estudiar montones de cosas de la historia de la ciudad, pero también podemos estudiar cómo han influido los habitantes en el sitio donde han vivido, es decir, las calles por las que han vivido y han transitado a lo largo, en el caso de Motril, de los últimos 500 años. Es verdad que se transforman con el paso del tiempo. El trazado urbano es una cosa viva, va cambiando con el paso del tiempo, lo mismo que cambian los edificios, muchas veces cambian hasta los trazados de las calles, es decir, cómo eran las calles, muchas de ellas, pues hoy no están, o muchas de ellas son de forma distinta como fueron hace 200 años, y hoy a lo mejor hay una calle donde antes había una plaza,
o ahora hay una plaza donde antes había una calle, o ahora hay una calle donde antes había una rambla o un descampado. Es decir, es indudablemente el crecimiento de las ciudades va modificando, pero en la base está ese patrimonio que muchas veces queda en esa toponimia y memoria urbana que forma parte del concepto del recuerdo de la historia de la ciudad. Claro, al fin y al cabo, nuestras costumbres, nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, pues queda plasmada en cómo eran nuestras calles y en toda esa información que vamos sacando. Ya no solo, como decía Manolo, de la estructura en sí, de nuestras calles, de cómo estaban antes, sino también de los nombres, ¿no? que se le daban a dichas calles, porque al final van tomando pues, la mayoría nombres populares, nombres de sucesos, claro, de cosas que al final nos dan también nombres de gente que vivió en la calle, nombres de cosas que ocurrieron, de edificios que existieron, lo que no hay nombres oficiales. Es decir, los nombres oficiales de las calles son de la época del siglo XIX. Es decir, hay muy pocas calles que tengan nombre oficial si nos remontamos a épocas anteriores. Es decir, ves en el siglo XIX cuando la burguesía que llega al poder, pues es la que tiene esa mentalidad de ponerle nombre a las calles. La gente las conoce con nombres populares y todavía muchísimas de ellas, muchas de las calles de Motril, mantienen ese nombre popular a lo mejor del siglo XV o del siglo XVI, algunas de ellas. Otras pues son más modernas, pero evidentemente no hay una intervención desde el punto de vista político. Es verdad que la ciudad, al fin y al cabo, también es un conglomerado social y político, pero las ciudades, evidentemente la actuación directa de ponerle nombre a las calles oficiales del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX. Es decir, antes eran los nombres populares de la gente, como llamaba la gente, pues en una calle determinada, y se han mantenido, que es lo curioso de esto, que esos nombres se han mantenido. Y gracias a ello, pues hoy en día tenemos muchísima información de cómo era el Motril de antes, quién habitaba, pues, y esas costumbres, ¿no?, que estamos hablando. Bueno, pues si te parece, vamos a meternos en cintura, porque hay muchas cosas que hablar, hay nombres curiosísimos, yo creo que muchos lo han descubierto ustedes ya, porque como decimos, hemos ido recorriendo pues, prácticamente calle a calle de todo nuestro municipio, aunque todavía nos quedan, pero hoy aquí vamos a ir condensándoles. Lo primero, bueno, pues que tenemos esos datos, ¿no? Y tenemos documentos, lógicamente, que al final nos hablan de ellos. Los nombres se sacan de algún lado, es decir, evidentemente la memoria es corta, es decir, la memoria de las personas es muy corta. Los historiadores que nos dedicamos a estudiar la historia de la ciudad, de la historia de las ciudades, nos basamos siempre en documentos históricos. No tanto en la historia oral, porque la historia oral hay que confirmarla a través de los documentos históricos. Y, por ejemplo, yo aquí pongo algunos ejemplos de dónde he sacado el nombre de las calles, de dónde viene el nombre de las calles, y lo he visto porque lo he visto en documentos históricos, algunos de ellos tan antiguos como 1493. Aquí habla de que había una calle que se llamaba del Almuéldano, que todavía mantenía nombre musulmán, que hoy Almuéldano, que hoy todavía ya no existe. Es una venta de una casa de un musulmán a un cristiano, de Al-Naf, a Yusuf Az-Zatori, que era el musulmán, la vende a Francisco de Vitoria, le vende una casa en la parte de atrás de la cárcel de aquella época, debió estar por los Jardinillos, por allí, por la calle Zapatero, por los Jardinillos. Bueno, pues aquí tenemos un dato, 1493, es decir, ese nombre ha desaparecido, no existe, porque hoy incluso esa calle ya no existe tampoco. O documentos como una escritura de venta de una casa de 1578, donde bueno, pues, se compra una casa en Motril y la sitúan. Otra escritura de 1526, donde aparece el nombre de la calle Zapatero. El catastro de Ensenada, en 1752, ya de mediados del siglo XVIII, donde pues, es un catastro, con lo cual se recoge todas las casas que había en Motril y qué calles estaban, y las calles donde estaban, ¿no? Con lo cual da muchísima información. Sobre todo ese catastro de Ensenada es el que... Claro, toda la información sobre todo más actual. El catastro de Ensenada es digamos, la primera vez que se intenta poner un impuesto único en España, ¿no?
fracasó, porque después no se llevó a cabo, pero sí que permitió hacer una evaluación y un control, por eso se llama catastro, de todas las tierras y de todas las propiedades urbanas y mobiliarias y de tierras y tal, de todo el país, ¿no? Con lo cual podemos conocer bastante bien cómo da mucha información de cómo eran las ciudades de esa época, 1752, o esto que tenemos aquí, que es un libro de censos. Censos eran hipotecas, con lo cual pues mucha gente compraba su casa como ahora a hipoteca, y entonces en aquella época no había bancos, había muy pocos bancos, y en este caso era el convento de la Victoria, que por eso tenía mucho dinero, el que daba el dinero hipotecado para que pudieras comprar la casa, y tú se lo devolvías con intereses, ¿no? Entonces en este listado, porque además tenía más de 200 casas, con lo cual este listado nos sirve también, este listado de censos, de hipotecas, nos sirve también para saber dónde estaban las casas y las calles, dónde estaban. Los testamentos, por ejemplo, es un tema muy interesante a la hora de... Lástima que se perdieran tantos testamentos de Motril antiguo, pero los que quedan dan mucha información, pues a la hora de testar, en aquella época pues ponían qué casa tenía, qué propiedades tenía, dónde estaba. Es verdad que muchas veces es complicado porque ellos la hacen a la mentalidad de su época. Y tú dices, la calle de Chamorro, tengo una casa en la calle de Chamorro. ¿Y cuál es la calle de Chamorro en la actualidad? Es decir, ha cambiado, con el paso del tiempo ha cambiado el nombre, con lo cual, pues evidentemente ahora hay que saber intentar reconstruir la historia de las calles de Motril para encontrar esa calle que en el siglo XVII se llamaba calle de Chamorro. Y al final se encuentra como todo, ¿no? Es decir, que es muy interesante pues, manejar toda esta documentación. Significa muchas horas de leer papeles antiguos, muchos papeles antiguos. Imagino que llevará una práctica también sí, claro, interesante, porque bueno, muchos conocemos como el español antiguo, ¿no? El castellano antiguo. Bueno, y estos documentos están muy bien, pero ¿no? Esto yo he cogido aquí un ejemplo de documentos que están muy bien escritos, pero esto no es lo normal. Lo normal es que las tintas estén traspasadas, que el escribano a veces escribía muy rápido, que las palabras estaban encadenadas, y es decir, como les pagaban por folios, pues cogían la pluma y no la levantaban del papel, todo seguido. Y lógicamente a veces es complicadísimo, dificilísimo, a lo mejor leer una escritura que tiene 8 o 10 páginas, 8 o 10 folios, me lleva una semana, cosas así, ¿no? Es decir, que evidentemente la información se obtiene de la fuente, no de lo que me han contado o me han dicho historias de esas, no. El historiador trabaja con fuentes primarias, y las fuentes primarias son la documentación, no de mis recuerdos, no de los recuerdos de la niñez, no de los recuerdos de mi cuñado, ni cosas así, sino el historiador trabaja con fuentes primarias. Las fuentes primarias, evidentemente, es la documentación histórica. No se puede hacer historia de otra manera. Otra cosa será crónica, otra cosa será cronicones, otra cosa será aproximarse a la historia y tal, pero no es historia. La historia se hace con papeles, se hace con documentos. Es igual que el médico trabaja con un determinado sistema científico, los historiadores también trabajamos con determinadas fuentes científicas que son la documentación existente, y eso nos da la realidad de cómo eran las cosas. Nos permite conocer de primera mano cómo se llamaban las calles en Motril, a lo mejor pues algunas de ellas pues del siglo XVI o finales del siglo XV. Claro, y además, como estamos hablando, de forma fehaciente, no imaginando cómo debería de ser. Cómo debería las ser. Cosas. Es curioso, este documento, Motril se conquista, no se conquista, se rinde a los cristianos en 1489. Pero en 1490 se levanta, Boabdil ataca a Salobreña y Motril, se levanta y vuelve a ser conquistado en 1490. Un documento de 1493, hay más antiguos, hay de 1492, son documentos de los primeros que tenemos en Motril, de los primeritos. Es decir, que evidentemente, del Motril cristiano, evidentemente forman parte de la historia. Este se encuentra, como muchos de ellos,
en ese archivo que alguna vez nos gustaría visitar y grabar un programa allí de la alquería de las bases documentales que está en Toledo, en el archivo de Tavera, en Toledo. Pues tendremos que ir algún día a la alquería a Toledo para seguir sacando información de Motril. Qué bonito ese plano, ese documento, ¿no? 1493, qué maravilla. Bueno, pues nos vamos a meter, como digo, vamos a ir un poquito al grano, hablándoles de también, pues ya no solo pues esos papeles que estamos viendo, esos documentos, sino también, sobre todo, los mapas, ¿no? Que los mapas ya sí que nos daban pues esa muestra palpable de cómo era físicamente nuestro municipio y cómo ha ido creciendo, porque estamos hablando de 1400 y pico, había poquitas casas, luego se ampliaron, ahora lo explicaré un poco. Los planos son otro documento fundamental, no solo los escritos. Es verdad que las planimetrías, es decir, son más modernas. Es posible, yo tengo datos, pero no los he encontrado, de que algún plano se hizo de Motril en el siglo XVII. Pero no he tropezado con él, es decir, no lo he buscado, debía estar en el archivo de Simancas, o una vez que viene en 1620 y tantos, viene un ingeniero militar a Motril y entonces traza un plano de Motril, porque hace lo de las murallas, ves cómo estaban las murallas, entonces hace un plano de Motril, pero por desgracia no lo hemos encontrado. Los planos más antiguos de Motril que tenemos son del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII, y los planos son para saber la evolución urbana y los trazados urbanos, pues evidentemente los planos son importantísimos. Incluso hoy la foto aérea, que también es otro elemento fundamental, ¿no? Y con los satélites nos permite, pues la foto aérea nos permite conocer las estructuras de las ciudades bastante, cómo ha evolucionado la estructura de las ciudades. Aquí tenemos tres, son del principio del siglo XX, final del XIX, principio del XX, y una fotografía prácticamente actual del Motril. Fijaros que las ciudades son una red complicada de infraestructura, de política, de administración, de personas, es decir, aquí está mezclado todo, en estos planitos que recoge la historia de una ciudad, está mezclado todo. La vida cotidiana de la gente, y la vida cotidiana es relaciones, infraestructuras, son políticas, son personas, la vida de las personas, todo está recogido en esos planos que parece que no tienen importancia. Un plano de Motril sí, que tiene una importancia tremenda. Un plano como este de principio del siglo nos permite conocer cómo era el Motril, perfectamente cómo era el Motril de 1915, creo que es este plano. Lo que sí averiguamos es cómo se tiende a la formación de los núcleos circulares siempre, ¿no? En el caso de Motril, sí, no todas las ciudades tienen esa estructura, ¿no? Motril, los planes generales de urbanismo, a partir de los años 80, tendieron a crear estructuras circulares. Una ciudad se ve claramente en una ciudad. Hay otras ciudades que son más alargadas. En este caso, por ejemplo, el Motril es más alargado, ¿no? Otro modelo de ciudad. Y si vemos un planito de Motril de principios del siglo XX, que hay algunos, es completamente alargado, ¿no? Es decir, el modelo este es un resultado de los planes generales de urbanismo a partir del 82, creo que fue el primero, ¿eh? Ese es el resultado. Motril no era así, ¿no? Si cogemos un plano, Motril era mucho más irregular. El más antiguo vemos como si es mucho más alargado. Es mucho más irregular, ¿no? Un plano mucho más irregular, como se hacían las ciudades antiguamente. Es que la aplicación de la organización urbanística de la ciudad es muy moderno. Es que del siglo XX, finales del siglo XX, cuando se planifican el urbanismo generalmente, y en Motril pues del año 82, es decir, cuando antes hay algunos planes por ahí anteriores y tal, pero generalmente las planificaciones urbanas no se hacen hasta bien entrado, finales del siglo XX, bien entrado. Lo que está claro es que ya estos mismos mapas nos están dando una información
de cómo era nuestro municipio, que lo vemos bastante más alargado, como al final la tendencia es, sobre todo Motril, como dice Manolo, pues hacerlo más circular, de que vaya creciendo por parejo, que no crezca una parte más que otra. Todo eso al final es información, forma parte de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, nos va dando información de todo lo que ha pasado, nunca mejor dicho, en años anteriores. Y bueno, todo esto nos lleva a nuestras calles, ¿verdad? Porque claro, al final... la ciudad, claro, la ciudad es un lugar de historia. Es decir, que la ciudad es un elemento donde se recorre a lo largo de los siglos, se recorre la historia de la ciudad y las experiencias que han tenido los motrileños a lo largo de la historia. Las calles son el reflejo que permite reconocer la historia de la ciudad. Todos decimos, he nacido en la calle tal, he vivido en la calle tal, lo tenemos clarísimo en ese... Y es verdad que muchas veces esos recuerdos tienen la ventaja de que pasan con que se mantienen en el paso del tiempo, que no son enterrados por el tiempo. Y es verdad que hay memorias que se alteran y que hay nombres que la gente dice, pues no sé de dónde viene, está, pero no sé. Pero, y muchas veces porque la gente le quita cosas, le mete cosas a su gusto y a veces la función es así, ¿no? Pero que es cierto que el ser humano en sí tiene ese sentimiento de pertenencia, ¿no? De decir, yo soy de aquí, aparte de, lógicamente, del municipio, ¿no? Pero también de la calle, ¿no? Es decir, yo soy... Yo nací en el Camino de las Cañas, como... Yo soy de las Parragueras, yo soy de la Explanada, yo soy de la Calle Ancha. Que incluso en una ciudad como Motril, que es una ciudad pequeña, más está en el modelo de pertenencia a calle que pertenencia a barrio. Es decir, históricamente se pertenece más a una calle que más a un barrio. Yo vivo en la calle tal, muchas veces no se decía vivo en el barrio de no sé dónde, porque en Motril no hay, es una ciudad pequeña, es decir, y tiene ese concepto. Los nombres no son inocuos, los nombres de las calles tienen una carga histórica y emocional y personal detrás inmensa, es decir, que evidentemente esa es la historia de ese patrimonio, de ese lugar de historia que es la ciudad y las calles de la ciudad. Bueno, pues aquí vemos como decíamos antes, ¿no? Que al final son referentes históricos, son sociales, toda esa red que se va conformando son al final un testamento propio de nuestras conductas, ¿no? Sí, y bueno, y muchas veces son resultados de negociaciones políticas. ¿Por qué se hace la avenida Salobreña donde se hace y no se hace otra avenida por otro lado? Más para arriba, más para abajo. Más para abajo, es decir, que evidentemente tiene su historia política también, son referentes históricos, son referentes de negociaciones estructuras de poder, es el concepto que tenemos de la ciudad donde vivimos, lo tenemos muy claro en nuestra mente, es decir, todos tenemos los límites de la ciudad perfectamente marcados, mentalmente marcados, ¿no? El desarrollo de la ciudad, la gente que vive en Motril, y eso se ve muy evidente cuando uno se cambia de ciudad y va a otro sitio y automáticamente está desorientado durante un tiempo hasta que no se hace con el concepto de la ciudad. Pues lo mismo pasa en la historia, lo mismo, es decir, durante generaciones la gente ha tenido que hacerse el concepto de la ciudad y por lo tanto las calles son referentes históricos y sociales, es decir, no solamente tendrán su estructura de poder, pero la estructura social, ha habido calles que son para ricos, que han vivido gente rica, ha habido barrios que de gente muy pobre, es decir, ahí estamos viendo cómo se estructura la ciudad desde el punto de vista social, ¿no? Es decir, que hasta en eso la ciudad es un elemento de integración o de desintegración, depende de cómo se plantee. Y en este caso, que lo que más nos atañe es Motril, ¿Motril se ha ido haciendo a base de golpes, como digo yo, o hay una línea argumental? Porque es difícil, ¿no?, de que todos los políticos a lo largo de la historia vayan con la misma línea. No sé si sucesionista de alguna manera. Si vemos, por ejemplo, este plano de Motril, que es de Cuello, de 1840 y algo, 44, 45, y este es el concepto de la ciudad de Motril en el siglo XIX. Pero a mí lo que me interesa es este texto que se publicaba en el siglo, a principios del siglo XVII. Es un texto de un historiador de Vélez Málaga, de Benmar,
que en aquella época discutían a ver quién era la sesi romana, quién era, si era Motril, o era Armuñeca, o era Vélez Málaga, o la que fuera, ¿no? Y Benmar dice que Motril, la mayor parte, está en las casas sin calle. Cuando hay como muchos cortijos se juntan y andan sus vecinos cuidando en darle forma de las calles, aunque sea a costa de edificios. Es decir, que si nos remontáramos al siglo XVII, y si este texto fuera verdad, que no lo podemos demostrar porque es muy complicado, la ciudad es un elemento que se va conformando por trozos. Y a veces no existen las calles que lo unan. Originariamente parece que el núcleo de Motril es este, ¿no? Es la calle que va pues desde el centro, Plaza España, a través de la Plaza Mayor, es el centro. Y poco a poco se van creando otros núcleos alrededor del centro que evidentemente tienen que ser unidos de alguna manera con ese centro. ¿Qué utilizan? A veces, pues, caminos externos, como es el caso del Camino a las Cañas, o como es el caso del camino que tiene por debajo la acequia, o para unir nexos de unión entre una zona y otra, esas ramblas en las que Motril estaba construido. Por eso es posible, y en época musulmana parece que lo dicen muy claro, existe un núcleo, un arrabal que es el del Curucho y otro arrabal que es el del Manjón, y están separados uno de otro. ¿Cómo lo hacen? Pues uniendo a través de la rambla. Es muy curioso, pero casi de forma natural. De forma natural, es decir, que posiblemente el Motril original musulmán estaría aquí, alrededor de la Plaza España, calle Catalanes, no estaría ese trozo que era la rambla del Manjón y poco más. Y poco a poco fue creciendo el núcleo y poco a poco los motrileños pues fueron dándole comunicación urbana, es decir, creando esas calles que al principio pues posiblemente fueran un descampado, una rambla, como era la Rambla Capuchino en los años 60, o es que no nos acordamos la Rambla Capuchino, pues nos podemos acordar todavía los que lo vivimos que era la Rambla Capuchino en los años 60. Una calle, hay un ramblón, poco más, sin aceras, sin urbanización de ningún tipo, y ya está. Y por ahí la gente iba y atravesaba, y poco más, ¿no? Claro, delimitaciones, como decimos, naturales, que al final van uniendo todos esos pequeños caseríos que se iban formando, esas pequeñas alquerías, claro, muchas veces desordenadas, que al final se van muchas veces agrupando. También en el caso de Motril, alguna vez se podría observar, pasa que es difícil de demostrarlo también, que muchas veces los ingenios, la situación de los ingenios azucareros, de las fábricas de azúcar antiguas, daba lugar a la creación de un núcleo alrededor, ¿no? de casas alrededor. Pero si lo hacemos, si yo pudiera hacer, por ejemplo, el centro de Motril, la Plaza Mayor, la Plaza España, el camino a entrada a Motril, que era la calle de San Francisco, el otro camino de salida de Motril, que era lo que hoy es la calle Catalanes, poco más, es decir, no había más. Y en cambio, tenemos un núcleo del Cenador, la zona del panadero Cenador, la zona de las Parragueras, que es del siglo XVII, se hace después, la zona de la ampliación de Motril hacia la zona de la Calle Nueva. Hay documentos que nos dicen que toda esta zona de aquí era un ejido, no había nada construido, esta zona de aquí, y supongo que, y ya en el siglo XVIII que crea Barrio Nuevo, que es importante toda esta zona de Barrio Nuevo, que es, digamos, la ampliación de la ciudad, es decir, poco a poco, y eso tiene que ser unido por calles, que muchas veces pues eran calles, que eran caminos, eran ramblas, en Motril es muy típico lo de las ramblas, eran ramblas que poco a poco pues se van usando como calles, es decir, seguramente un camino tan importante o una calle tan importante como es la calle de las Cañas, en época del siglo XVI era un camino fuera de Motril, a la fuera de Motril. Bueno, pues más o menos yo creo que ha quedado claro
la importancia de nuestras calles, de nuestra estructura, para darnos toda la información. Aquí lo vamos a dejar hoy, puesto que ya saben ustedes que nuestro tiempo siempre es limitado, pero la semana que viene nos metemos un poquito más en profundidad, como vamos a ir comprobando en los nombres de cada una de esas calles, que también nos van a ir dando toda esa información que al final conforman la historia de nuestro municipio. Ya saben, aquí con don Manuel Domínguez y un servidor en la Alquería, estos encuentros con Motril, hoy desde aquí, desde nuestro estudio, y la semana que viene también para hacerles esa condensación de los nombres de nuestras calles. Les esperamos. Hasta la semana que viene. Adiós.